revisando las evaluaciones que se han hecho para poder fortalecer el hábito lector, como también la comprensión lectora. Como profesor de lengua originaria, estoy aplicando estrategias, como también algunas técnicas. Y veo que ya poco a poco no es un trabajo de noche a la mañana para poder lograr los buenos productos que digamos, ¿no? Con ese tipo de evaluación o con ese tipo de trabajo se va a fortalecer la identidad cultural. Yo creo que eso es importante que tenemos que ir incluyendo en este tipo de proceso de evaluación. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar, como cada jueves conectados en esta plataforma de Facebook, en una multitransmisión desde UMC Minedu y Perú Educa para conversar sobre los hallazgos, evidencias y también las recomendaciones pedagógicas que parten precisamente de los hallazgos de las evaluaciones de logros y aprendizaje de cada año que se implementan a los estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. La Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes recoge toda esta información a través de diferentes instrumentos, pruebas que se aplican a estudiantes, cuestionarios que complementan también esta información, y todos estos hallazgos luego se trasladan en evidencias que se llevan también a diferentes recursos. Precisamente a través del portal de la UMC ustedes pueden encontrar una variedad de recursos que van desde temas relacionados a la lectura, matemática, como a otras áreas también. En este espacio nosotros compartimos con ustedes estas recomendaciones pedagógicas y hoy en nuestro webinar vamos a hablar sobre el uso de diversos tipos textuales. Precisamente en webinars anteriores hemos conversado ya sobre la importancia de la diversidad textual, hallazgos que permiten el poder identificar también ciertos tipos de texto que tal vez en las instituciones educativas se usan o no se usan y que se podrían incorporar. También nuestras especialistas han brindado varios ejemplos, recomendaciones pedagógicas a partir de ellos y hoy precisamente vamos a conversar también con algunas estrategias y recomendaciones a partir del uso de diversos tipos textuales según el nivel de complejidad. Para hablar más sobre este tema está con nosotros Teresa Torres, quien es especialista de la UMC. Bienvenida, Teresa. ¿Qué tal? Gracias, Helen. Saludo a todos los que nos están viendo. Gracias, Teresa. Cuéntanos para comenzar este tema, ¿qué nos dice exactamente el Currículo Nacional de Educación Básica sobre la importancia de trabajar con distintos textos, con distintos tipos de textos? Sí, de hecho nosotros ya lo hemos comentado antes, y el mismo Currículo Nacional de Educación Básica lo está planteando desde el nombre de la competencia. La competencia se llama Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y esta competencia hay que desarrollarla desde el primer ciclo, ¿no? Cuando hablamos de diferentes tipos de textos, la clasificación que utilizamos y que de hecho es la más útil para fines pedagógicos y que también tiene que ver con el enfoque comunicativo del área de comunicación, tiene que ver con cuál es el propósito de ese texto, ¿no? ¿Para qué está ese texto? Entonces, por ejemplo, no sé si ahí ya lo vamos a ir viendo en las diapositivas, dependiendo de ese propósito, si mi propósito es contar una historia, narrar, digamos, un relato, entonces tenemos los textos narrativos, como los cuentos, pero también una noticia, una anécdota. Más bien mi propósito es describir, mostrar características de algún objeto, de algún animal, de algún fenómeno, entonces más bien ahí tengo un texto descriptivo. Si más bien mi propósito es enseñar a hacer algo, indicar cómo hacerlo, entonces ahí contamos con los textos instructivos, desde una receta, un manual de procedimientos. También, si quiero más bien explicar un fenómeno, sus causas, consecuencias, problemas, soluciones, entonces ahí estamos más bien ante un texto explicativo o también le llamamos un texto expositivo.
Y si más bien mi propósito es persuadir al otro, ¿no? Convencerlo de algo, entonces estamos ante un texto argumentativo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en realidad, obviamente, esta es una clasificación, ¿no? Que nos funciona, digamos, con estos fines más pedagógicos, pero obviamente nosotros en la vida real un texto no va a ser nunca 100% de uno solo, ¿no? Entonces vamos a determinar en realidad su clasificación dependiendo de cuál es el propósito principal. Entonces puede haber, y definitivamente pasa, ¿no? Leemos un cuento, pero hay muchas descripciones, ¿no? De un personaje, por ejemplo, pero esas descripciones están al propósito de narrar la historia, ¿no? O voy a argumentar, pero parte de mis razones es explicar, exponer cierta problemática. Entonces, ahí tengo una explicación, pero está al servicio de argumentar, de convencer, ¿no? Luego también tenemos formatos textuales que tenemos, bueno, en nuestra clasificación hay a grandes rasgos 4. El continuo, ¿no? Que es el que, digamos, el que más conocemos, en el que la formación se está organizando en párrafos, ¿no? En diferentes párrafos, uno tras otro. El discontinuo, en el que más bien tenemos información, ya no se organiza de esta manera de párrafos, sino que se distribuye, ¿no? Por ejemplo, en una tabla, en recuadros, en gráficos, por ejemplo, una infografía, ¿no? Podemos también dar textos que alternen entre estas dos formas, que serían los mixtos, ¿no? Tenemos partes continuas, pero insertamos algún gráfico a una tabla, ¿no? Y también tenemos el formato múltiple, ¿no? Que este es clave, de hecho, para trabajar la lectura intertextual, porque ahí más bien nos estamos en esa misma situación de lectura, estamos acercándonos a 2 o más textos, ¿no? Entonces tenemos que hacer muchas comparaciones. Entonces, en realidad, como vemos, como lo plantea el CNB, tiene también que ver justamente con que la lectura es una práctica social que está situada en la comunidad y entonces leemos para diferentes propósitos, desde los que van desde la vida cotidiana hasta ámbitos más académicos, profesionales, por ejemplo, o literarios. Entonces es importantísimo que la escuela acerque al estudiante a toda esta variedad textual y que además también le enseñe cómo leer cada tipo de texto, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar en la vida real, ¿no? Digamos, cotidiana, digamos, cuando ya el estudiante trabaje o sigue estudios superiores, va a enfrentarse a distintos tipos, formatos y géneros. Gracias, Teresa. Y digamos, este uso de diversos tipos de texto que se promueve y que, bueno, se han creado diferentes recursos también para promover la diversidad textual, surge a partir de ciertas evidencias que se identifican en las evaluaciones de logros de aprendizaje. ¿Puedes comentarnos más sobre estas evidencias en relación con la diversidad textual? Sí, de hecho, un hallazgo claro es que el uso de diferentes tipos textuales por parte de los docentes se asocia con un mejor rendimiento en los estudiantes en lectura. Entonces, eso es clave, tiene un impacto positivo en el desarrollo de la competencia lectora. Sin embargo, también se ha encontrado, ¿no? Por medio del recojo de factores asociados, que ante la pregunta justamente de qué tipos de textos se trabajan, ¿no? En el aula, tanto docentes de primaria como secundaria, más bien reportan que trabajan en mucha mayor frecuencia textos narrativos, descriptivos, ¿no? Y mucho menos son los expositivos y los argumentativos. Eso también lo podemos complementar con un análisis también que se ha hecho de ver cuáles son los textos que presentan más dificultades a los estudiantes en las evaluaciones y también se ha visto lo mismo, corresponde justamente con esta frecuencia, es decir, los más difíciles, más demandantes son los argumentativos y expositivos y más bien los narrativos no resultan justamente los, digamos, más accesibles y tiene que ver justamente con el uso que se está haciendo en la escuela, ¿no? Entonces eso también nos resalta que tenemos que exponer al estudiante a los diferentes tipos de textos y también enseñarles cómo leerlos, ¿no? Inclusive, ¿no? Eso también lo vimos en el 2021, también hubo un estudio con los más pequeñitos, con los chicos de segundo primaria, y también se concluyó lo mismo, ¿no? Mejores logros de aprendizaje también corresponde con una mayor exposición a diferentes tipos de texto. Gracias, Teresa. Y cuéntanos un poco más, ¿cómo deberían ser los textos que leen los estudiantes al final de cada ciclo en la educación básica regular, teniendo en cuenta justamente lo que nos dice el currículo, que, como bien mencionabas, habla de la diversidad textual? En cada uno de estos ciclos debería haber un nivel de complejidad o un tipo de texto en específico que se deba incorporar.
Sí, de hecho el currículo tiene los estándares, ¿no? Que los estándares nos indican qué es lo que esperamos, ¿no? Que lleguen los estudiantes en el desarrollo de su competencia al final de cada ciclo de la escolaridad, ¿no? De acuerdo a eso, de hecho la descripción es mucho más larga en el estándar, pero empieza cada una de esta descripción de niveles justamente con la atención a la diversidad textual. Y, por ejemplo, ¿no? Vemos para el nivel esperado al final del ciclo 3, que sería segundo de primaria. Ahí que esperamos que los estudiantes ya estén leyendo diversos tipos de texto, ¿no? Pero de estructura simple, en lo que se predominen palabras conocidas e ilustraciones que apoyen las ideas centrales, ¿no? Entonces estamos en estos dos primeros grados, el estudiante está digamos, apropiándose del código, ¿no? Del código, digamos, de adquiriendo, digamos, estos hábitos de literacidad. Entonces, justamente eso va de la mano con que los textos que lean se adecúen también a eso, ¿no? El estudiante está empezando, ¿no? Entonces, queremos que estén manejando este tipo de textos, ¿no? Estructura simple, palabras conocidas e ilustraciones, pero para todos los tipos textuales, ahí lo dice, diversos tipos de texto. Si ya vamos al siguiente ciclo, que estamos en cuarto grado de primaria, ¿no? Estamos ya al final del ciclo 4. Ahí más bien, de la misma manera, diversos tipos de textos, pero ya le estamos agregando algunos elementos complejos, ¿no? Entonces, estructura simple con algunos elementos complejos y el vocabulario ya tiene que ser más variado, ya no solamente palabras conocidas, sino ya un vocabulario más variado. Y terminando la primaria, ¿no? El final del ciclo 5, es decir, el sexto grado de primaria, ya más bien nos indica varios elementos complejos en su estructura, pero todo además en diversos tipos textuales, ¿no? Y con vocabulario variado. Entonces vemos cómo va avanzando el desarrollo de la competencia. Por eso también nos indica que esto no se acaba en los primeros grados, hasta que en cada grado, digamos, en cada ciclo, el estudiante tiene que avanzar en ese desarrollo y eso se refleja en la lectura de los textos que lee. Entonces son diversos tipos de textos con estas características, ¿no? Vamos graduando esa complejidad. Nos has mencionado en el caso de primaria y en el caso de secundaria, ¿cómo es el escenario? ¿Cómo son los textos que deben estar, que se deben utilizar para los estudiantes que están en este nivel? En secundaria, ¿no? Tenemos ahí dos ciclos, ¿no? Que es el ciclo 6, que es al final de segundo grado de secundaria, y el ciclo 7, que es el final de quinto grado de secundaria. Ahí, como podemos ver, ya esperamos que nuestros estudiantes estén leyendo textos con estructuras complejas, ¿no? Vocabulario variado, ¿no? Inclusive en quinto se precisa inclusive, ¿no? Especializado, ¿no? Porque ya justamente ya es un desarrollo mayor de la competencia, entonces ya nuestros estudiantes ya tienen que enfrentarse, ¿no? A todos estos tipos de textos. Ya vemos que en este caso además la transición va a ser a la vida laboral, profesional, incluso académica, entonces ya tenemos que los estudiantes ya tienen que enfrentarse, ¿no? A textos con estructuras complejas y una mayor amplitud de vocabulario, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? En secundaria también seguimos desarrollando la competencia y ya los textos también se adecúan a eso, tienen que ser mucho más complejos de los textos que han estado leyendo en primaria. Por lo tanto, también es importante, además de los estándares, el currículo, los programas curriculares nos precisan los desempeños para cada grado. Y podemos ver, por ejemplo, ahí que ya desde sexto grado, un desempeño importantísimo es el de la lectura intertextual. Y eso ya lo hemos mencionado al inicio cuando vimos los formatos. Ese, de hecho, es el ideal para ese tipo de tareas, son los textos de formato múltiple, ¿no? Entonces, si no les presentamos textos de formato múltiple a los estudiantes, en el momento en que ya tenemos que tienen que desarrollar esas tareas de intertextualidad, no van a, digamos, los estamos limitando justamente en ese desarrollo si no estamos haciendo que se expongan a todos los tipos y formatos. Gracias, Teresa. Es importante poder identificar el uso de diversos tipos de texto en cada ciclo escolar, porque como hemos venido mencionando, no solo en este webinar, sino a lo largo de los webinars, la diversidad textual es algo que debe ser incorporada en cada uno de los grados, con el nivel de complejidad que requiere el grado, ¿no? Y eso no exime de usar diferentes tipos de texto, al contrario, es más enriquecedor el usar diferentes tipos de texto para fortalecer la comprensión lectora y también formar lectores más autónomos, más críticos, más reflexivos sobre las lecturas que se les proporciona a los estudiantes. Y si bien el currículo nos da ciertos lineamientos que deben tener estos textos para cada ciclo,
¿cómo se manifiestan a nivel de los criterios, digamos, para graduar la complejidad a la medida que se va avanzando en cada ciclo? Es decir, el docente ya incorpora diversos tipos de texto, ¿cómo debe ir graduándolo para que cada vez sean más complejos, ¿no? De acuerdo al grado que corresponde? Sí, ¿no? De hecho, en los lineamientos nos está dando sobre todo, ¿no? El que tiene que ver con vocabulario, ¿no? Y nos pone otros elementos no complejos que tienen que ver con las estructuras, ¿no? Que pueden ser simples, ¿no? O más complejas o con ciertos elementos. Pero también vemos que en un texto, justamente, ¿no? Dentro de este paraguas, elementos complejos, tenemos características propias textuales. Entonces, podemos ir viendo ahora algunas. Por ejemplo, vocabulario, ¿no? Claramente estamos teniendo esta gradualidad entre el vocabulario conocido, ¿no? El que maneja de uso frecuente nuestro estudiante, y ya eso, por ejemplo, en el tercer ciclo, ¿no? Entonces, presentarle al estudiante, ¿no? Pero también tengamos en cuenta que dice predomina, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener que ver, que predominan las palabras conocidas, pero eso, digamos, nos abre también la puerta para ir introduciendo nuevo vocabulario. Pero ya en cuarto ciclo, ¿no? A partir de cuarto grado, ya necesitamos que sea un vocabulario ya muy variado. ¿Qué entendemos por variado? Bueno, para empezar también uso poco frecuente, ¿no? Las palabras que están más asociadas justamente al ámbito de la escolaridad, registros más formales. Lo mismo, sabemos también, cada palabra tiene muchas acepciones, ¿no? Dependiendo del ámbito en el que está, de la temática. También ya tenemos que familiarizar al estudiante con eso, ¿no? Que no se quede solamente con una acepción para una palabra, que tal vez pueda ser la acepción de uso frecuente, ahora también tiene que ir familiarizándose con esta amplitud de acepciones. También podemos estar refiriéndonos a los sentidos figurados, que puede tener diferentes palabras y expresiones, y luego ya tenemos usos más técnicos, más especializados, que ya van a depender también de la temática del texto, ¿no? El ámbito de conocimiento del texto, ¿no? Luego, elementos complejos, ¿no? Uno primero, definitivamente, es el de la extensión, ¿no? Y no solamente se refiere a la extensión del texto, que eso puede ser, por ejemplo, la cantidad de párrafos, también podemos ver incluso dentro del párrafo, ¿no? Por ejemplo, las palabras, ¿no? Qué tan extensas son, silábica o morfológicamente qué tan complejas pueden ser, ¿no? Y esto, de hecho, va de la mano con el vocabulario, ¿no? Entonces, porque definitivamente palabras tal vez de menor uso para el estudiante puede también estar asociada con una morfología un poco más compleja, ¿no? También la longitud de oraciones, ¿no? Podremos tener oraciones más cortas o ya podemos también que las oraciones puedan ser un poco más largas. Entonces, en cuanto a extensión, hay que verlo en diferentes niveles en el texto. También tenemos digamos, que es el de estructura, ¿no? Que de hecho eso está muy clarito en el estándar. Cuando hemos hablado de los tipos textuales, hablamos de propósito comunicativo, ¿no es cierto? Dijimos esto de narrar, queremos convencer, queremos describir, enseñar. Eso corresponde, ¿no? Hay una estructura, digamos, que se espera justamente porque es lo que está al servicio de ese propósito. Por ejemplo, ¿no? Si yo en un texto argumentativo quiero convencer, de todas maneras tiene que haber una postura, ¿no? Una postura que es justamente en la que yo digo que quiero convencer. Y tiene también que haber razones que la sustenten, ¿no? Esa, por ejemplo, es mi estructura típica de un texto argumentativo. O en mi texto narrativo, ¿no? La estructura típica, hay un inicio, hay un nudo, hay un desenlace, ¿no? Pero la complejidad, ¿cómo puede estar de acuerdo a la estructura? Podría ser, por ejemplo, y eso también lo mencionamos, que se incluyan otras secuencias textuales, ¿no? Entonces tenemos la estructura principal, pero tenemos otras estructuras también que están ahí adentro. Entonces, por ejemplo, mi razón, que es parte de esta estructura mayor de la argumentación, incluye una explicación, ¿no? O lo que hablamos, ¿no? En el inicio del cuento, pero tengo descripciones de personajes, por ejemplo. Eso va a aumentar la complejidad, definitivamente, ¿no? Una estructura muy simple va a ser, digamos, solamente de muy clarito el propósito del texto, pero si ya el texto le incluye otras secuencias textuales, va a haber mayor complejidad, ¿no? Vemos también que eso puede corresponder también con la extensión, ¿no? Todo está un poco ahí en juego. También, si se aleja esa estructura prototípica, por ejemplo, la postura la pongo de manera implícita, eso también le agrega complejidad, ¿no? Y lo mismo aplica a los formatos y también a los géneros, ¿no? Entonces, cada género, cada formato tiene una estructura prototípica, pero eso se puede complejizar. De igual manera, también tenemos el contenido del texto, ¿no? Si es sobre un tema familiar, sobre el cual el lector tiene muchos saberes previos, bueno, entonces va a ser definitivamente una lectura menos demandante. Pero a medida que nos vamos alejando de esos saberes previos, entramos a otros ámbitos como
el escolar, el académico, el profesional, entonces eso también podría requerir, digamos, que el texto se pueda hacer un poco más complejo. Eso también va de la mano con el vocabulario, ¿no? Justamente, a mayor densidad de información, a mayor contenido que se aleja de lo familiar, probablemente va a haber también nuevo vocabulario, ¿no? Y tenemos también, ¿no? En sintaxis, complejidad de oraciones, si son oraciones simples, oraciones compuestas, por ejemplo, en que hay mucha presencia de subordinadas, también le agrega complejidad. También tenemos los recursos de cohesión, ¿no? El uso de conectores, el uso de referentes, la puntuación, también eso le va a aumentar o va a ser más demandante o puede ser menos demandante, ¿no? Más complejo, menos complejo. Incluso otros recursos textuales, ¿no? Incluso el uso de ciertas tablas, ciertos gráficos, hay ciertas tablas que pueden requerir mayor interpretación que otras, incluso hasta la manera como están los títulos, si se está usando negrita, si se está usando, no sé, un tamaño de fuente distinta, también son elementos que entran en juego cuando vemos la complejidad, ¿no? Entonces, eso, digamos, a grandes rasgos, estamos concretizando en las características propias del texto estos elementos, digamos, que nos está indicando el currículo. Gracias, Teresa. Entonces, todos estos criterios que nos mencionas determinan qué tan complejo podría ser el texto y en ese sentido se debe tener en cuenta justamente el docente, ¿no? Es quien debe tener en cuenta todos estos criterios, pero además, ¿qué otros criterios o qué otras recomendaciones podría tener en cuenta a la hora de dar textos más allá de lo que nos dice solamente el CNB? Sí, de hecho, algo también que es clave acá, creo que es importante, ¿no? Que sí, tenemos estos lineamientos que nos ayudan a caracterizar los textos, a poder graduar esta complejidad, ¿no? Pero recordemos que, de hecho, al final, qué tan difícil es un texto depende mucho de la interacción entre el texto y el lector, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, la literatura, de hecho, sobre comprensión lectora nos indica qué tan complejo es un texto, no depende solo del texto mismo, sino también va a depender de cómo las características del lector, digamos, están influyendo también en esa lectura y también la tarea de lectura en la que está situada el lector. ¿Para qué estoy leyendo el texto? También dependiendo de eso vamos a tener mayor demanda o no. Entonces, por ejemplo, el lector, ¿qué tan hábil es? ¿Qué tantas habilidades tiene, digamos, de lectura? ¿No? ¿Cómo está el desarrollo de su competencia? ¿Qué tanto conocimiento tiene? ¿Con qué tanto conocimiento está llegando? No solamente conocimientos del mundo, también puede ser conocimientos justo de lo que hemos visto, qué tanto conocimiento de estos géneros, de estos formatos tiene. También, muy importante, la motivación, ¿no? ¿Para qué estoy leyendo? Digamos, ¿qué quiero lograr con esta lectura? ¿No? Eso también influye, digamos, en qué tan accesible le va a resultar el texto o no. Entonces, eso, digamos, hace que estos criterios, en realidad, que hemos mencionado, ¿no? Como los de vocabulario o estos elementos de complejidad, tenemos que ponerlos, ¿no? En función con nuestros estudiantes. Entonces, estos son una muy buena herramienta para el docente, pero hay que recordar que tiene que utilizarlas tomando en cuenta las necesidades de sus estudiantes y los requerimientos que está pidiendo esta situación de aprendizaje en la que está. Y así podemos saber qué tanto apoyo necesita nuestro estudiante cuando aborde algún texto. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante en tercer grado de primaria, que todavía yo detecto que tiene dificultades en la fluidez, ¿no? En la, por ejemplo, digamos, ¿no? Se está demorando mucho a leer, tiene muchas dificultades todavía con la decodificación. Entonces, ahí, por ejemplo, yo ya puedo saber que un desafío tal vez va a ser un texto muy extenso, un texto en el que haya mucha complejidad silábica en las palabras, ¿no? O morfológicamente, eso puede ser un desafío. Entonces tengo que ver cómo lo voy acercando a eso, ¿no? Puedo justamente empezar tal vez con textos aún más sencillos, ¿no? Pero ya luego sé que logrando eso ya lo voy a poder acercar a estos textos, digamos, que ya en tercer grado yo esperaría ya textos con algunos elementos complejos. O por ejemplo, en sexto de primaria, veo es un tema muy poco familiar, ¿no? Un texto expositivo en que ya me está hablando de un ámbito, no sé, de la biología, ¿no? Que ya necesita mucho conocimiento previo y mucho vocabulario nuevo. Entonces yo ya sé que eso va a ser demandante para mi estudiante de sexto, entonces tengo que ver qué estrategias doy justamente para acercarle este nuevo vocabulario, ¿no? Por ejemplo,
primero empezar tal vez con otros textos, otros recursos en que aprendemos un poco este tema, aprendemos ya algunas palabras claves y ya luego me acerco al texto, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Inclusive el currículo también nos pone un nivel destacado. Si tengo estudiantes que yo los veo muy avanzados en su desarrollo, tienen mucho manejo de vocabulario, tal vez yo le pongo textos que podría más bien aburrirlos, frustrarlos, ¿no? Ya tengo que demandar más de ellos, tal vez textos mucho más complejos, más contenido, mayor complejidad de estructura textual. Entonces, estos son buenos criterios, ¿no? Para tener en cuenta cuando analizamos el texto que vamos a dar a nuestros estudiantes, pero siempre teniendo en cuenta que también lo estamos haciendo para saber qué necesita nuestro estudiante, ¿no? En qué hay que darle apoyo, ¿no? En nuevo vocabulario, en conocimientos, cómo están sus habilidades de lectura, ¿no? Tal vez no está tan familiarizado con estos recursos de cierto formato, entonces tengo que trabajar más esos formatos, etc. Gracias, Teresa. Así que ya saben, a toda la comunidad educativa es importante que puedan abordar la diversidad textual. Tenemos una gama de recursos que ustedes pueden usar y que están en la plataforma web de la UMC. Una vez más queremos recordarles que ahí encuentran recursos con recomendaciones pedagógicas que además tienen diferentes tipos de texto, pero en el siguiente bloque vamos a conocer más sobre ello. Teresa nos va a mostrar algunos ejemplos de textos para que ustedes también puedan utilizarlos en la práctica pedagógica. Si no han podido conectarse todavía a nuestro webinar, están a tiempo. En el segundo bloque vamos a ver algunas estrategias más focalizadas y además recordarles que pueden dejar sus preguntas en los comentarios sobre el tema de hoy, sobre el uso de diversos textos y cómo también graduar la complejidad en los diferentes niveles y grados. Como ya hemos visto con nuestra especialista de hoy, nos ha dado bastantes indicaciones y criterios que están dentro de los documentos, como el currículo, por ejemplo, para usar estos distintos tipos de texto. También queremos invitarlos a que puedan contarnos desde qué región están conectados con nosotros y que puedan compartir este webinar con sus grupos en la comunidad educativa, de docentes, directores que tienen en sus grupos de WhatsApp, también para que puedan estar al tanto de las recomendaciones y sugerencias pedagógicas que surgen con los hallazgos y evidencias de las evaluaciones de estudiantes. Vamos a ir a ver un video y volvemos con nuestro siguiente bloque. No se desconecten. Las tareas del hogar pueden aprovecharse para fomentar la lectura en los niños y niñas. ¿Qué están cocinando? Arroz a la jardinera con sangrecita. No conozco esa receta. Yo sabía que la sangrecita solo se freía. Mira, aquí hay muchos platos con sangrecita. ¡Qué bueno! ¡Muéstramelo! Aquí dice, la sangrecita es un alimento nutritivo por su alto contenido de hierro, ideal para niños menores de 5 años y mujeres gestantes. Seguir una receta en familia, compartir una historieta o conversar sobre lo aprendido en el colegio son buenas oportunidades para que los niños mejoren su comprensión lectora. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Estamos de regreso en nuestro webinar de hoy conversando sobre el uso de diversos tipos de texto con los diferentes niveles de complejidad. Teresa, quien es nuestra especialista invitada hoy, nos ha contado un poco sobre los criterios que establece el currículo, con esta gradualidad también desde los diferentes grados, ciclos del currículo, los estándares que se establecen también, y nos ha hablado también de algunos hallazgos y evidencias de donde parte, digamos, esta estrategia de promover el uso de la diversidad textual. En este bloque vamos a conocer, como les prometimos, algunas estrategias para usar los diferentes tipos de textos, y además mostrarles algunos ejemplos de textos
que se han aplicado también en evaluaciones anteriores y que ustedes pueden encontrar una vez más en la plataforma web de la UNC. A mí me interesa, como decíamos en el webinar, perdón, en el bloque anterior hemos identificado elementos que pueden aportar complejidad a los textos. ¿Tú podrías comentarnos cómo se manifiestan estos elementos, por ejemplo, en los textos argumentativos? Sí, por ejemplo, para los argumentativos, ¿no? Podemos ver para cada ciclo justamente ejemplos de textos y vemos lo que hemos estado comentando, ¿no? Ahí creo que ya tenemos en pantalla. Este es un texto argumentativo para segundo de primaria, ¿no? Y cumple con los criterios que hemos visto, ¿no? Es estructura simple, ¿no? No hay otra secuencia textual, va a ser cada una de esas es una opinión. La temática es familiar, no sé si podemos ver ahí que todo es sobre el consumo de dulces, es una temática familiar, no hay mayor densidad informativa, todas las palabras predominantemente conocidas, dulces, comer, niños, por ahí hay alguna que puede ser novedosa como dañino, pero podemos entenderla según el contexto, y hay un apoyo de ilustraciones, ¿no? Que justamente con los nombres de los personajes te está indicando que eso es lo que está diciendo el personaje, ¿no? Entonces miren cómo es un texto simple, pero es argumentativo, ¿no? Es este tipo argumentativo y podemos acercarlo a nuestros estudiantes más pequeñitos, ¿no? De nuestro tercer ciclo, y porque estamos adecuando justamente con las características apropiadas para ese ciclo. Si vamos ahora al de en primaria, ¿no? Acá ya vemos que la complejidad aumenta un poco, ¿no? Además ahora tenemos, ¿no? Este es un texto argumentativo, este es formato discontinuo, y ya vamos a ver mayor densidad de información, y que además se está desarrollando en diferentes secciones. Y cada sección tiene sus propios recursos textuales, ¿no? Vemos imágenes, vemos el título muy grande en negritas, hay muchos subtítulos, esta parte sombreada. Es un texto argumentativo, el propósito, de hecho está ahí la postura, está en signos de exclamación en el medio, luchemos contra el tráfico animal, ese es el propósito. Y todas las demás secciones contribuyen con razones para unirse a esta lucha, y ahí ya vemos algunos elementos complejos como nos indica el currículo, ¿no? Algunos elementos complejos ya. Por ejemplo, hemos incluido otras secuencias textuales. Hay descripciones, ¿no? Que están arriba con los animales, pero hay una imagen que apoya eso. También hay unas instrucciones abajo de cómo denunciar estos casos, ¿no? En el párrafo tenemos explicaciones también de esta problemática. Entonces, miramos que incluso le estamos dando apoyo al estudiante, ¿no? Le hemos agregado complejidad, pero hay elementos en el texto que van a poder guiarlo. La temática es cercana, el tráfico animal, pero probablemente con contenido novedoso para el estudiante. Entonces ya le estamos agregando mayor contenido. Y eso corresponde con el vocabulario. Muchas palabras conocidas, pero el vocabulario ya es variado. Ya encontramos palabras que pueden ser de poco uso para un estudiante de cuarto grado, como tráfico, exótico, secuestrados, que puede tener otro uso ahí, ¿no? Entonces vemos que da muchas oportunidades para seguir desarrollando la competencia lectora, ya agregándole mayor complejidad de lo que esperaríamos para segundo grado. Y ya corresponde, ya en cuarto de primaria solemos decir eso, ¿no? Ya nuestros niños pasan de aprender a leer a que leen para aprender. Entonces hay que darles textos que se orientan con ese propósito, ¿no? Y tenemos, creo, también un ejemplo para sexto. Acá ya vemos que es formato múltiple. Justo comentábamos, ¿no? Ya tenemos que trabajar, ¿no? La lectura de estos desempeños de carácter textual. Pero miren que es también sobre un tema cercano al estudiante, ¿no? Que es sobre las tareas escolares. Tenemos dos opiniones, y tenemos una opinión más profesional, que es este psicólogo, entonces va a estar un poco acorde a eso el vocabulario que se presente, ¿no? El nivel, la calidad del argumento, ¿no? Y el otro lado más bien es la opinión de un estudiante, ¿no? Que eso está en un registro de cómo podría decirlo el estudiante, los argumentos son argumentos que ellos pueden tener ya en mente, ¿no? Entonces le estamos acercando a esa tarea intertextual en un argumentativo, que es comparar las opiniones, contrastar las posturas, contrastar las razones, pero se lo estamos haciendo de una manera que, para empezar, es una temática que tal vez ya cuenta con ciertos saberes previos. Le estamos dando algo novedoso, por ejemplo, la perspectiva de un psicólogo educacional, pero le estamos dando también un contenido más cotidiano, que sería la opinión de este estudiante, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos viendo esta oralidad. Mismo tipo de texto, pero vemos que se gradúa la complejidad para cada grado en la primaria. Gracias, Tere. Es importante poder ver todos estos ejemplos porque también nosotros podemos identificar que a través de estas lecturas también podemos usar similares en la práctica pedagógica
las sesiones de acuerdo al grado en el que están los docentes, ¿no? Según la ENLA, las escuelas rurales son, digamos, aquellas que están en el grupo de las que utilizan menos textos argumentativos. La ENLA desde 2023 nos brinda un hallazgo que el 16% de estas instituciones educativas son las que utilizan textos argumentativos, uno de los textos que además a nivel nacional es el menos usado. Frente a este escenario, ¿nos puedes dar algunos ejemplos para poder aplicarlo en primaria, considerando esta diversidad textual y que, bueno, además las escuelas rurales también puedan utilizar? Sí, pero creo que antes, para pasar a las estrategias, Helen, ¿te parece también que puedo dar un ejemplito en secundaria para poder completar antes, ver características y ya pasamos a estrategias? Sí, claro, claro. Sí, entonces creo que también teníamos un ejemplo para secundaria, que es similar al que hemos visto en primaria, en el sentido que también es una lectura múltiple, ¿no? Pero vamos a ver que acá ya, de hecho, hay un vocabulario mucho más variado. La temática, de alguna manera, no es tan desconocida, pero tal vez sí la controversia, ¿no? Tiene que ver con el consumo de carne, pero tal vez esta pregunta de ¿se debe comer carne o no? Eso ya puede ser mucho más novedoso para el estudiante. Y además, a diferencia del anterior, ya vemos que tenemos opiniones muy contrastadas, ¿no? Es decir, y las razones también, ¿no? Uno dice el otro dice un contraargumento. Entonces, también ya requiere que el estudiante reflexione más. De hecho, acá se aprovechan muchas tareas de reflexión, de su propia opinión, de evaluación. Los argumentos también se complejizan, ¿no? Va a haber referencias, por ejemplo, se cita, por ejemplo, a otras instituciones. Incluso hay argumentos que tienen que ver con ámbito de la nutrición, hay algo más especializado, o incluso de la ética, ¿no? Entonces, miremos que es similar a sexto, pero ya le hemos agregado mayor también complejidad con el contenido, ¿no? Y con la calidad también de los argumentos que se están dando. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos hasta segundo y secundaria, vemos esa progresión. Y en cuanto a estrategias, sí, de hecho es básico porque también una creencia, ¿no? Que se puede tener, que a veces se piensa que argumentativos no los podemos trabajar desde los primeros ciclos, ¿no? Y pensamos solamente en narrativos, ¿no? Con los niños de primeros grados y argumentativo para más tarde. Y en realidad lo que estamos haciendo con eso es rezagándolos un poco, ¿no? Porque si recién les damos en secundaria, ya están llegando con desventaja. Como hemos visto ejemplos, ¿no? Con los textos que podemos adecuar esa complejidad. Entonces, por ejemplo, teníamos el ejemplo del texto Dulces, ¿no? Que era el texto de segundo de primaria. Por ejemplo, ahí, ¿qué podría hacer el docente, no? Primero, una estrategia que es muy útil, que es la estrategia de estructura textual, que justo va de la mano con el propósito, ya lo habíamos mencionado. Algo que puede hacer el estudiante previo a la lectura, ¿no? Previo a la lectura, por ejemplo, presentarles una situación muy cotidiana al estudiante para que de manera oral den opiniones, ¿no? Por ejemplo, le puede preguntar, ¿les parece que el recreo está bien? ¿Debería durar más tiempo? ¿Debería durar menos? Y ahí ya va recogiendo lo que los estudiantes van diciendo y ahí el docente ya puede hacerles notar, mira, acá me estás dando una opinión, una postura, pero tiene que haber una razón, ¿no? Y puede recoger razones. ¿Por qué? Porque nos falta tiempo para comer, nos falta tiempo necesitamos jugar más, ¿no? Y eso ya lo puede apuntando en la pizarra y ya les va familiarizando a los estudiantes con esta estructura argumentativa, ¿no? Y ya luego cuando pasa el texto, durante y después, ya el docente puede ir marcando. Miren, acá tenemos la opinión, tenemos la justificación, tenemos la razón, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los niños sí deben comer, la justificación. Vas trabajando también qué pistas reconozco, ¿no? Creo que, ¿no? Deber, son propios, digamos, de cuando uno da esta postura. Porque, ¿no? Este conector para la justificación. Esto, de hecho, lo tenemos muy bien desarrollado en los recursos, ¿no? que también tenemos, pero podemos ahí ver un ejemplo de qué estrategias puede hacer el docente para acercar este texto y este tipo de texto a nuestros estudiantes más pequeños, ¿no? Si ya pasamos por ejemplo, en cuarto, ¿no? Que vimos este ejemplo del texto de tráfico animal. Acá, como hay muchas secciones, ¿no? Es muy importante, otra estrategia que puede ayudar es la estrategia de síntesis, es decir, verificar con nuestros estudiantes que están entendiendo cada sección, de qué trata cada sección, cuál es el subtema de cada sección, ¿no? Entonces, a partir de eso,
puede ser ya que integremos todo eso para llegar justamente al propósito, pero no solamente al propósito, sino qué función cumple esa sección con el propósito, ¿no? ¿Para qué me pone estas imágenes de animales, ¿no? O por qué me da esta información, estos datos, ¿no? O este es otro, ¿no? Ahí hemos puesto de algunas, pero habría que continuar con cada sección del texto. Esa estrategia es también muy útil cuando hay mucha densidad de información. Queremos verificar que el estudiante esté entendiendo, entonces hay que en sus propias palabras, ¿no?, nos diga qué está entendiendo, qué entiendes el subtema, y luego ya vemos cómo lo integramos para ver eso cómo contribuye con el propósito, ¿no? Eso también lo hemos visto en los factores asociados. Otro hallazgo es que los docentes, sobre todo en cuarto de primaria, privilegian aún prácticas tradicionales como repetición, por ejemplo, como copiado, si el estudiante no entiende un texto, y más bien lo que hay que darle el énfasis es a la comprensión del sentido del texto. Entonces, una estrategia como esta, por ejemplo, puede ayudar cuando ya justamente el texto se complejiza porque hay más contenido, es más extenso, ¿no? Hay diferentes secciones. Y también, dependiendo de las necesidades, lo que habíamos comentado, ¿no? ¿Qué tanto necesita nuestro estudiante previamente la lectura, ¿no? Si faltan saberes previos, ponerle tal vez alguna noticia sobre el tráfico animal, ¿no? O un video sobre ese tema, ¿no? Ya el docente que reconozca, a ver qué palabras sé que tal vez puedan ser poco conocidas, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, tráfico, exótico, ya ver cómo le acerco esas palabras a mis estudiantes, ¿no? Entonces, esto para darnos ejemplos de, por ejemplo, para primaria. Muy bien, entonces hemos podido identificar ejemplos tanto para primaria como para secundaria sobre el uso de diversos tipos de texto. Y bueno, Teresa nos ha mostrado además lecturas que ustedes pueden encontrar en los informes pedagógicos que están publicados en la página web. Estos informes son de diferentes ediciones, diferentes años. Además, bueno, si desean, van a encontrar también esta presentación que Teresa ha mostrado hoy en la plataforma, en la transmisión de Facebook de hoy. Va a estar como un enlace para que ustedes puedan descargarlo, así que no se preocupen, no hace falta que les hagan captura de pantalla, luego van a poder acceder también a estos recursos. Comentaba que uno de los hallazgos es que el texto argumentativo es uno de los menos usados, tanto a nivel nacional como en las instituciones educativas rurales. ¿Qué podrían aplicar? ¿Cómo podrían aplicar en primaria considerando esta diversidad de estudiantes que, bueno, principalmente en las escuelas rurales se da bastante el tema de las escuelas multigrado, con diferentes grados en una sola sección? ¿Cómo podrían ellos usar diversos tipos de texto en esta situación? Bueno, justamente ahí también lo que habíamos comentado al inicio, que dependiendo justamente de las necesidades, ¿no? Y justamente en este contexto en el que encontramos, ¿no?, esa diversidad de estudiantes y estas diferentes necesidades, justamente algo como lo que comentaba con estos ejemplos, ¿no? Ver qué tanto apoyo se necesita. Lo que sí es muy importante es dar el texto que es apropiado para el grado, pero lo que tenemos que hacer es ver el apoyo que se va a necesitar, ¿no? Más bien no hay que caer en nos quedamos con textos simples, ¿no? Y no hacemos que nuestro estudiante vaya desarrollando, ¿no?, esa competencia, ¿no? Y que incluso se pueda frustrar o se pueda aburrir, ¿no? Lo que hay que hacer es ver qué tantas necesidades tiene nuestro estudiante y de acuerdo a eso vamos aumentando en esa complejidad, ¿no? Entonces, si identificamos que es por fluidez, bueno, tendremos que ver, tal vez ver con párrafos, ver qué palabras, ¿no? Ver cómo vemos estrategias para que nuestro estudiante mejore en esa fluidez. Si vemos que es vocabulario, entonces y eso también va a tener que ver con la calidad de los textos que demos, ¿no? Tenemos que dar textos que justamente haya mucha más calidad en el contenido que le damos, ¿no? Ahí creo que estamos mostrando, por ejemplo, para secundaria, ¿no? En secundaria, como comentaba también, podemos también manejar una estructura, por ejemplo, una estrategia como la de estructura textual, que es muy útil en este caso porque además tenemos que comparar, porque ya estamos viendo que hay que ver tareas intertextuales, ¿no? Eso lo hemos visto incluso para sexto de primaria. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo en el que ayuda muchísimo a guiar al estudiante para que reconozca la postura de cada texto y que reconozca las razones, ¿no? Y ya con eso, tener garantizada esa comprensión, ya podemos trabajar, por ejemplo, una tarea de reflexión, ¿no? De, por ejemplo, que él nos diga su propia opinión sobre este tema, que nos diga cuál argumento le parece mejor que el otro,
¿no? Pero igual, ¿no? Vamos también a poder diversificar las tareas que hagamos con los estudiantes, siempre y cuando justamente estamos garantizando que nuestro estudiante lo estamos apoyando en la comprensión de este tipo de textos, ¿no? Y vamos aumentando esa complejidad, pero también vamos aumentando el apoyo que le damos al estudiante para que pueda enfrentarse a estos textos. Muy bien, estos recursos entonces es importante que ustedes puedan verlos de acuerdo también a las necesidades que mencionaba Teresa de cada estudiante, de cada grupo de estudiantes, tanto en primaria como secundaria. Las necesidades de aprendizaje no van a ser las mismas, tampoco en el mismo grupo de estudiantes dentro de un aula van a ser las mismas, así que es necesario hacer todo un diagnóstico de qué es lo que el estudiante necesita, específicamente en el caso de la comprensión lectora. Teresa, para finalizar este bloque, ¿nos puedes brindar algunos ejemplos de cómo aplicar, por ejemplo, las propuestas en secundaria considerando diversidad también de intereses de los estudiantes, habilidades y contextos? Sí, justo ahí teníamos este ejemplo con el de opiniones, ¿no? De hecho, nosotros tenemos más recursos para segundo de secundaria, ¿no? En los informes, en este caso estamos dando texto argumentativo, ¿no? Por razones de tiempo, pero por ejemplo, hemos tenido también para textos formatos múltiples para el texto descriptivo, por ejemplo, ¿no? Tener también con los diferentes tipos de textos también, por ejemplo, formatos múltiples, ¿no? Porque ya es muy importante secundaria trabajar muchísimo la lectura intertextual, ¿no? Hemos visto en este bloque a grandes rasgos, digamos, 3 estrategias, ¿no? Una estrategia que tiene que ver con ver cómo acercamos al estudiante al tema del texto. Eso ayuda muchísimo, ¿no? En esta parte tal vez previa a la lectura. Y lo hemos visto la estrategia de estructura textual, que lo hemos visto incluso desde segundo de primaria, ¿no? Vimos que en segundo de primaria era bien chiquito, postura, justificación. Miren cómo eso se complejiza en segundo. Tenemos postura y entre las razones, las premisas, ¿no? Hay muchas ideas ahí ya que ya el estudiante tiene que reconocer. También hemos visto la de síntesis, que también se podría aplicar acá, ¿no? Sobre todo, y también dependiendo, obviamente, de la extensión del texto. Si es un texto más extenso, ayuda muchísimo a garantizar que el estudiante esté entendiendo cada subtema, para que luego pueda justamente reconocer el tema central y reconocer el propósito, ¿no? Entonces, en realidad todos estos recursos, estos elementos que estamos dando acá, es a ir adaptándolos, ¿no? A los textos que vamos manejando, viendo cómo se van complejizando, y también, como siempre, seguimos ahí resaltando esta idea, ¿no? Viendo cómo eso funciona con las necesidades particulares de nuestros estudiantes. Gracias, Teresa. En este bloque hemos visto entonces algunas estrategias con ejemplos de textos que ustedes pueden incorporar en las sesiones pedagógicas. Además, nos ha mostrado, Teresa, cómo pueden ir complejizando, cómo se debe ir graduando la complejidad de los textos. Y recordarles una vez más que muchos de estos textos los pueden encontrar en la plataforma web de la UMC, los van a encontrar también en la presentación que va a estar colgada al concluir el webinar, en los comentarios. Y en el siguiente bloque vamos a responder sus preguntas, pueden ir dejándolas en los comentarios. Además también las preguntas que no se puedan responder en vivo por una cuestión de tiempo, las vamos a responder en los comentarios, así que pueden ir dejando cada una de sus dudas sobre el tema de hoy, que es uso de diversos tipos de texto según el nivel de complejidad. Vamos a ver nuestro dato UMC del día y volvemos. Hoy te contamos un dato sobre lectura según la ENLA 2024. Se evidenció que el 50% de los estudiantes de sexto grado de primaria refieren que los textos que leen en las clases de comunicación son muy largos y al menos el 30% mencionó que encuentra palabras muy difíciles. Por ello, conocer lo que piensan y sienten los estudiantes sobre los textos que leen permite a los docentes explorar diferentes tipos y formatos textuales que fortalezcan la comprensión lectora. Entérate de más en umc.minedu.gov.pe/diversidad-textual. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.
Es en nuestro webinar de hoy, donde hemos visto diversos tipos de texto, el uso de la diversidad textual, y además hemos analizado algunos de los criterios que se utilizan para poder graduar esta complejidad en los diferentes ciclos, y también usando diferentes tipos de texto, pero además hemos visto un texto en específico, el argumentativo, que es uno de los textos menos usados, tanto a nivel nacional como en las instituciones educativas rurales. Estos hallazgos parten de las evaluaciones de logros de aprendizaje que se implementan cada año, y precisamente este uso de diversidad textual es una estrategia focalizada por parte del sector, y sobre ello hay varios recursos también que ustedes pueden encontrar en la web. En este bloque vamos a responder algunas de sus preguntas, pero antes vamos a saludar a las regiones que están conectados con nosotros desde Huancavelica, Lima Metropolitana. Están también en Cajamarca, Lima Provincias, en Cusco, San Martín, Pasco, La Libertad, en Ayacucho. Nos están sintonizando también desde Lambayeque, Ica, Amazonas, Loreto, Apurímac, Arequipa, Ancash, Ucayali, Puno y Tumbes. Gracias por estar conectados hoy con nosotros, y si no han podido conectarse, recuerden que el webinar va a quedarse grabado en la plataforma de Facebook, y luego también la pueden encontrar en la sección de la UMC, en Aula Abierta, y también en YouTube de UMC, así que tienen diferentes canales para poder compartir esta presentación. Teresa, nuestra primera pregunta es si es adecuado que en inicial solo se trabaje cuentos con los estudiantes. Muy buena pregunta. De hecho, nosotros, bueno, no damos recomendaciones para nivel inicial, porque obviamente nosotros en el UMC no evaluamos ese nivel, pero sí, de hecho, si tú ves el currículo, lo hemos dicho, para los ciclos 1 y 2, que son los correspondientes a inicial, también decimos que leen diversos tipos de texto, ¿no? Entonces, a veces algunos se preguntan, pero ¿cómo que leen, no? Si todavía no aprenden ahí el código, pero en realidad lo que se hace es leerles textos, ¿no? O sea, es una lectura de textos oralizados, ¿no? Entonces, los maestros y las maestras trabajan con eso. La idea justamente ahí también es diversificar, ¿no? Tendemos a los cuentos, pero también podemos trabajar otros tipos de textos, ¿no? En esa lectura oralizada, porque de hecho algo también clave en toda la literatura sobre comprensión lectora es que se sabe que el desarrollo de vocabulario y de conocimiento del mundo, ¿no? Que es clave para la comprensión lectora, se trabaja desde esos años, ¿no? Y si eso no se fomenta activamente, también los estudiantes están ya empezando con desventajas, ¿no? Entonces es importante que el docente pueda trabajar con también diferentes tipos de textos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sobre una misma temática, ¿no? Lo que estén trabajando en esos momentos en las aulas, que no solo le incluya cuentos, ¿no? Puede incluirle cuentos, pero también puede incluirle algún descriptivo, un expositivo, si es un cuento sobre animales, por ejemplo, muchas posibilidades en términos de textos expositivos o descriptivos, que además incluso pueden ser muy motivadores para estos niños, ¿no? Tienen mucho interés, tienen mucha curiosidad de descubrir el mundo, hay que ofrecerles eso, ¿no? Y también ahí podemos aumentar complejidad, podemos hacer que haya mayor vocabulario, ¿no? Incluso en los cuentos, ¿no? Los cuentos también, dentro de un mismo género, también podemos aumentar complejidad, podemos hacer que sean cuentos con un vocabulario más rico, con una trama más compleja, temática más profunda, incluso las ilustraciones que se van mostrando pueden ser ilustraciones más interesantes. Y eso va a ayudar muchísimo a que luego los maestros dialogan con los estudiantes, ¿no? Con los niños, que ese diálogo sea más rico, sea más enriquecedor, ¿no? Que no se queden temas superficiales, ¿no? La idea es justamente cómo hacemos que haya mayor calidad en esos diálogos, en ese conocimiento del mundo, en el vocabulario, si los textos también van a eso. Obviamente hay que adaptarlos, ¿no? Ese nivel de complejidad, por ejemplo, argumentativos pueden ser afiches, ¿no? Afiches, ¿no? Una imagen y como una especie de hagamos tal cosa, ¿no? Por ejemplo, no botemos basura, ¿no? Ahí ya tienes un argumentativo, ¿no? Ya podemos ir acercándole al estudiante a eso, ¿no? Entonces, podemos trabajar, definitivamente. En este caso estamos con lectura de textos oralizados y que les vamos también mostrando al estudiante, pueden ser también de diversos tipos textuales y también con diferentes niveles de complejidad. Es realmente, de hecho, es una labor clave, ¿no? Es familiarizar al estudiante con diferentes estructuras, ¿no? Vayamos enriqueciendo su vocabulario y también vamos fomentando este pensamiento creativo, este pensamiento científico, que también ayuda con la motivación, ¿no? Ya el niño está motivado, quiere leer justamente para aprender, para conocer más. Entonces ya lo estamos mandando a la primaria con una base
mucho más sólida. Entonces ya saben, no solamente se puede utilizar diversos tipos de texto en primaria y en secundaria, sino que además en inicial también se pueden usar esta diversidad textual, no solo cuentos como mencionaban en la pregunta, hay otros textos que se pueden incorporar en las sesiones también con los estudiantes y como mencionaba Teresa, no se han aplicado evaluaciones a estudiantes en el nivel inicial, pero todos los recursos que están en los primeros ciclos, de hecho, también pueden ser adaptados y adecuados para los estudiantes. Igual, de acuerdo a las necesidades en el grupo de estudiantes inicial, es muy diverso y de hecho hay que identificar cuáles son las necesidades de estos estudiantes en específico. Teresa, ¿dónde encuentro también otros recursos? Nos preguntan si hay otros materiales que podríamos usar, que pueden usar los docentes para mejorar su práctica pedagógica. Sí, de hecho, algo que siempre sacamos, ¿no?, junto con los resultados son los informes pedagógicos para docentes, y hay muchísimos informes, ahí van a ver diferentes ejemplos de textos. También se analizan esos textos, se dan justamente estos elementos de complejidad que comenté al inicio. Ahí también, para cada texto se indica, ¿no?, cómo es el vocabulario, cómo es la estructura, ¿no?, el tipo de texto, el formato, están ejemplificados, no están analizados. Entonces también le da una base, digamos, al docente para conocer justamente estos tipos textuales, ¿no? Y hay ejemplos también de tareas y de estrategias. Y recientemente también hemos sacado esta guía de diversidad textual, ahí también hay para primaria y secundaria, ¿no? Hay también un análisis del texto, de sus características y también estrategias de cómo implementarlo en el aula. Y también contamos con la guía Aula Rural, que creo que hace unos webinars también se presentó, y en esa guía que es para segundo y cuarto de primaria, también se trabaja, justo son estos dos textos que hemos visto, el de dulces, el de tráfico animal, con toda una pauta detallada, con recomendaciones de cómo trabajar eso en el aula, ¿no?, para las diferentes tareas de lectura que uno quiere hacer con ese texto. Y definitivamente, aunque es para segundo y cuarto de primaria, también, ¿no?, esas pautas, esas estrategias también se pueden adaptar para otros grados, incluso también, como bien has dicho, incluso los de los primeros ciclos, sobre todo en segundo de primaria, también puede ser información muy útil para nuestros docentes del nivel inicial, ¿no? También ahí pueden apoyarse en eso. Gracias, Teresa, por todas estas recomendaciones y sugerencias para que puedan los docentes usar diferentes tipos de texto. Ya saben, no hay que tenerle miedo a usar diversos tipos de texto, hay recursos para ello, hay diferentes lecturas que pueden usar. Ya Teresa les ha dado varios ejemplos, desde algunos tan simples como, por ejemplo, un afiche, algunas etiquetas que puedan encontrar. De hecho, hay muchos elementos alrededor de cada contexto de los estudiantes y en cada lugar que podrían utilizar para favorecer el uso de la diversidad textual y también cambiar estos hallazgos, porque en cada año se siguen evaluando también estas prácticas docentes. Recordarles que todos estos recursos los encuentran en la plataforma web de la UMC, umcminedu.gov.pe. Y además también comentarles que ya están publicados también los informes pedagógicos de cuarto y sexto grado de primaria con los resultados de la evaluación del año pasado, que se entregó este año también, y recomendaciones pedagógicas específicas para favorecer el desarrollo de las competencias lectoras y matemática. Así que pueden descargarlo en la página web. Están en la plataforma, en la página principal, pueden acceder a ellos en el landing de la ENGLA 2024. Compártanlos también y compartan todos los informes que están en la plataforma para que puedan también tener acceso a más lecturas y usarlas en sus sesiones pedagógicas. Por hoy hemos llegado al final de nuestro webinar, pero nos encontraremos el próximo jueves para seguir conversando sobre más sugerencias y recomendaciones pedagógicas con evidencias de las evaluaciones de logros de aprendizaje. Hasta la próxima.